Bueno, chicos, voy a compartirles una diapositiva. ¿Podrían, por favor, confirmar cuando ya la estén viendo todos? Por favor. Ya yo la veo, profesor. Okay. Ok, déjame un segundo que el compañero está ingresando. Vamos a esperar un minutico más a ver si alguien ingresa para no interrumpir la sesión, ¿bien? Ok, listo, chicos. Ahora sí, vamos a iniciar. Okay, today's class is about units 19 and 20. And the topics we are going to deal with today are related to these units' names. Un segundo. Okay, we have in here a day in the life of, that is unit 19, and we have a love at first sight for unit 20. Okay, and the vocabulary is related to everyday activities. The grammar section is related to the simple past, affirmative, negative, interrogative, irregular verbs, and regular verbs. And the speaking section would be related to telling a story and talking about your day. Okay. Okay, we are doing an introductory activity for these units. That is the following conversation, okay? I'm going to play this short conversation. I want all of you to listen it carefully. Okay, I'm gonna play the track 2 times, and after that, I need 2 volunteers to practice this conversation. 1 volunteer for Rick, and the other volunteer for Meg. Okay, dame un segundo que hay unos compañeros intentando ingresar. Bien. Okay, and now we are going to listen to the conversation. Dame un segundo, le subo un poco más el volumen. Ah, no, ahí está bien, perfecto. Unit 7. We had a great time. Page 44. Exercise 2. Conversation. Did you do anything special? Part A. Listen and practice. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Okay, listen the conversation one more time. Unit 7. We had a great time. Page 4. Profe, disculpe. Exercise 2. ¿Qué pena? ¿Sí? Yo no estoy viendo la diapositiva.
¿Alguien No más? sé si no la está mostrando. Yo la estoy mostrando y confírmeme, por favor, muchachos, si todos la están viendo. Tampoco la Yo veo. tampoco, profesor. ¿Tampoco la ven? Yo no la veo. profe. Tampoco, profe. ¿Ahora sí la están viendo, sí, chicos? Ahora sí, Listo. profesor. Sí, Voy a profe. colocarlo nuevamente. ¿ok? Ahora sí. Ahora sí. profesor, ahora sí. Unit 7. We had a great time. Page 44. Exercise 2. Conversation. Did you do anything special? Part A. Listen and practice. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. Okay, that's it. Listening the conversation the second time, please. Unit 7. We had a great time. Page 44. Exercise 2. Conversation. Did you do anything special? Part A. Listen and practice. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. Okay, and now I would like to listen to two volunteers to practice this conversation. One volunteer from Rick and the other for Meg. Me, teacher. Okay, you are Meg, and we need the volunteer for Rick. Who's the other volunteer for Rick? Okay, one volunteer for Rick. Hello, guys. Hello, people. Yo, teacher. Okay, you can start. Rick and Meg. So what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to karaoke bar and sang with some friend on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucas? No, we didn't. We went to that new place downtown. Downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go there. Disculpa. No, I didn't. Anywhere all weekend. I just stayed at home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. Okay, that's it. Very good. Thank you. Excellent, girls. Dame un segundo que ahí intentando unos compañeros. Okay. Okay. Now we are going to listen to the rest of the conversation. Okay. Y vamos a responder esta pregunta que apareció aquí al ladito. Okay. Vamos a escuchar el resto de la conversación para responder esa pregunta. What did Meg do on Sunday? Okay. Spanish test. Our Free. You always get an A.
Page 44. Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What did Meg do on Sunday? So, Meg, what did you do on Sunday? I stayed home in the morning. I just watched TV and read. How about in the afternoon? Oh, I worked. I have a part-time job at the university bookstore. I didn't know you had a job. Yeah, I'm a cashier there. Okay, listen the second time. Or Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What did Meg do on Sunday? So, Meg, what did you do on Sunday? I stayed home in the morning. I just watched TV and read. How about in the afternoon? Oh, I worked. I have a part-time job at the university bookstore. I didn't know you had a job. Yeah, I'm a cashier there. Okay, do you have the answer? What did Meg do on Sunday? Hello? Or do you want to listen one more time? Teacher, Profesor. disculpe. Yep. Es que le quería comentar que no sé si usted tiene el ventilador prendido, pero es que no deja escuchar muy bien. Okay, give me a second. It's okay right now? Yes. Sí. Okay, I'm Yes. going to repeat the listening, okay? Just one more time. Page 44. Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What did Meg do on Sunday? So, Meg, what did you do on Sunday? I stayed home in the morning. I just watched TV and read. How about in the afternoon? Oh, I worked. I have a part-time job at the university bookstore. I didn't know you had a job. Yeah, I'm a cashier there. Okay, now you have the answer? Teacher, en la mañana se quedó en casa viendo televisión y en la tarde... English. Okay. Okay, In the English. morning, Mm-hmm. staying home and watch TV. Okay, and in the afternoon? And the afternoon is work, like Okay, a you work. cashier. Okay, like a cashier. Where? Where's the place? At the supermarket? At the mall? Or at the university? University. At the university. Okay, that's it. Very good. Okay, denme un tiempo que voy a darle la entrada a unos compañeros. Okay, and we can continue. Bien, chicos, vamos a regresarnos a la diapositiva de la conversación y ahora vamos a ir a lo siguiente, algo muy sencillo. Vamos a identificar en esta conversación todos los verbos que podamos encontrar en tiempo pasado. Díganme y yo los puedo ir encerrando en un circulito rojo para que podamos identificarlos. Como verbos, que estén como verbos en tiempo pasado. Did. Had. Did es un auxiliar. Como verbo, que estén como verbo. Had, okay. Went. 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 Okay, we have went in here. What other? Sang. And we have sang, that is... Arriba. En la conversación de Meg. Okay, we have sang, Exactly. we have had, we had went. What other verb do we have in the past simple here? Studied. Okay, studied or stayed? Which one? Studied. Forgot. Okay, we have stayed and we have forgot. Okay. What other verb do we have in the simple past? As a verb. We have went again in here. Went. Is that all? Yes? Yes. Ok, bien. Lo que vimos primero es que aquí tenemos estos verbos que están, perdón, estas palabritas están como verbos en tiempo pasado.
Bien, alguien por acá que mencionaba, profe, ahí está el did, correcto. Ahí está el did, pero él está funcionando, en este caso, en esas oraciones, no como verbo, sino como auxiliar. Pero es una claridad muy importante que debemos hacer desde ahora, que el did puede utilizarse como auxiliar para tiempo pasado y también funciona como verbo. Entonces aquí tenemos estas palabras y todos verbos están en tiempo pasado. Quiere decir, muchachos, que lo que vamos a trabajar en esta explicación del día de hoy tiene que ver con eso, con simple past, ¿ok? ¿Por qué en este caso tomé la decisión de trabajar las dos unidades 19 y 20? Bien, porque ambas unidades, 19 y 20 del texto WordView que tienen en PDF, que son la guía de estudio de práctica de las actividades que les subo en plataforma, bien, esas dos unidades todas tienen que ver con pasado simple. Incluso la unidad 21 también tiene que ver con pasado, pero ya no es, digamos, de estudio gramatical, sino ya más de hacer ejercicios y lecturas. Entonces, vamos a trabajar unidades 19 y 20 con este tema, que es el simple past, ¿ok? Entonces, después de haber reconocido estos verbos en tiempo pasado, nos dimos cuenta que esta conversación también se encontraba en eso, en tiempo pasado. Estos dos sujetos están hablando de lo que habían hecho en el weekend. ¿Bien? Aquí tenemos esta palabrita, last weekend, esta expresión que significa el fin de semana pasado. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, aquí sí me gustaría que me colaboraran ustedes. Y vamos primero a identificar los usos del pasado simple. Bien, entonces voy a colocar esta primera definición, este primer uso. ¿Quién lo podría leer para todos, por favor? For action which happened in a definitive time in the past. Excellent, very good. For actions which happened in a definite time in the past. ¿Okay? Para acciones, bien, que sucedieron en un tiempo definido en el pasado. The semester started on August 3rd. Bien. El semestre inició el 3 de agosto. En ese ejemplo que estamos viendo aquí, estamos hablando de un tiempo definido para esa acción que ya sucedió en tiempo pasado, que fue el día 3 de agosto. Entonces, allí tenemos el primer uso del pasado simple. Un voluntario para leer el segundo uso, por favor. For action that happened rapidly but don't happen anymore. Okay, that's it. Very good. Thank you. For actions that happened repeatedly but don't happen anymore. Para acciones que sucedieron, bien, de manera repetitiva en el pasado, pero que no vuelven a suceder jamás. El ejemplo que tenemos para este uso es el siguiente. Vean. Luis often played with his dad at the park when he was 5. Bien, Luis a menudo jugaba con su papá en el parque cuando él tenía 5 años. ¿Por qué hablamos de una acción que sucedía de manera repetitiva? Primero, identificamos esta palabrita que está en verde, often, que es un adverbio de frecuencia, que nos demuestra que esa acción sucedió a menudo en el pasado. ¿Bien? ¿Y por qué hablamos de una acción que no sucede más? Porque esta acción sucedió en tiempo pasado de manera repetitiva cuando Luis tenía ¿cuántos años? 5. 5. Bien, entonces esa acción sucedió en el pasado de manera repetitiva solo en ese periodo de tiempo. Es decir, que ya no se vuelve a repetir más. Es el segundo uso del simple past. Aquí tenemos el tercer uso. ¿Quién lo puede leer, por favor, para todos? For actions which happen one after the other. Okay, excellent. Very good. For actions which happen one after the other. Para acciones que sucedieron una después de la otra. ¿Ok? Veamos el ejemplo. I turned the PC on, then I sent some emails. ¿Bien? En estas dos oraciones, bien, podemos ver que ambos verbos se encuentran en tiempo pasado. ¿Ok? Una sucede después de la otra. ¿Ok?
Esta que está acá, que sería la acción número 2, sucedió después de esta que es la 1. Y utilizamos un conector, bien, como lo vemos allí en esta oración. Voy a resaltarlo en color amarillo. Ok, the word then, bien, para hacer la conexión entre una y otra. Vean, I turned the PC on, yo prendí mi computador, then, luego, I sent some emails. Luego envié algunos emails, ¿ok? Entonces, para estas acciones debemos utilizar un conector que nos ayude a identificar que una acción sucedió primero y luego sucedió la otra. Ambas en pasado simple. Y tenemos el último uso. ¿Quién no puede leer, por favor? For people who are no longer alive. Excellent, thank you. For people who are no longer alive. Para personas que ya no están vivas. Bien. Y hablar sobre las acciones que ellas realizaron en el tiempo que estuvieron presentes. Bien. Marco Pantani won one Tour de France. Bien. Estamos hablando en este caso de este sujeto, Marco Pantani, que fue un ciclista que falleció hace algunos años. Y estamos dando una referencia de una acción que él hizo mientras estuvo vivo. Con este verbo, won. ¿Okay? Marco Pantani ganó un Tour de Francia. Entonces, estos son los 4 usos principales del pasado simple. Bien, recuerden que los usos son muy diferentes, perdón, a las estructuras gramaticales que utilizamos para escribir las oraciones. Los usos lo que nos van a determinar es para qué momento utilizamos cada uno de los tiempos verbales. Denme un espacio y le doy acceso a algunos compañeros que están intentando ingresar. Bueno. Hasta acá podemos continuar. Bien, entonces después de haber visto estos usos, veamos algunos ejemplos en pasado simple. Bien, aquí tenemos algunas imágenes que hacen referencia a algunas acciones que realizaron los sujetos en tiempo pasado. Vamos a seleccionar algunas imágenes de las que tenemos acá presentes. Bien, vamos a seleccionar la que voy a encerrar en color rojo, esta que está acá. You came home late. Bien, tú llegaste a casa tarde. ¿Ok? O tenemos la siguiente, you didn't come home early. No llegaste a casa temprano. Bien, entonces en la primera estamos utilizando un verbo no más en pasado porque es una oración afirmativa, el verbo came. Y en la segunda estamos utilizando didn't come porque es una oración negativa. Denme un segundo que están compañeros intentando ingresar. Muy bien. Ok. Entonces, de esta manera utilizamos en algunos ejemplos del pasado simple, bien, para expresar oraciones de acciones que sucedieron en tiempo pasado. Vamos ahora a hablar de los regular and irregular verbs. Bien, voy a colocar aquí la primera definición. ¿Quién la puede leer para todos? Por favor. La de regular verbs. Bueno, yo se las leo. Regular verbs. At, the, ed, ied, or a consonant, a double consonant plus ed. Bien, eso quiere decir que para los verbos regulares, para transformarlos a pasado, debemos aplicar las siguientes reglas. Bien, o le agregamos al verbo de, o le agregamos ed, o cambiamos la y que tenga al finalizar ese verbo, bien, la cambiamos por una i latina y ponemos ed, o si termina en una consonante que esté precedida de una vocal y otra consonante, duplicamos esa última consonante y colocamos ed. Son las 4 reglitas que tenemos para los verbos regulares para transformarlos a pasado. Y aquí tenemos los irregular verbs. Bien, en estos no tenemos ninguna regla, bien, para transformarlos a pasado. Tenemos algunas excepciones, pero lo que sí debemos hacer es lo que está aquí en rojito. Go to the list. Bien, ¿cómo así? Ir a la lista de verbos irregulares. Bien, podrán encontrar listas de verbos en internet infinidades.
para encontrar cuáles son los que necesiten, pero yo sí les doy un consejo, muchachos. No busquen esta lista de verbos que tiene casi 320 verbos y comiencen a aprendérselos uno por uno, porque cuando vayan en la lista por el 10º verbo ya se les han olvidado los 9 anteriores. Bien, la sugerencia es tomar un verbo, uno solito, vean, agarren un solo verbo a la semana. No tienen que aprenderse 5 ni 10, no, un solo verbo a la semana. Y con ese verbo hagan 3 oraciones, una en presente, una en pasado y una en futuro. Van a aprenderse el verbo, van a aprenderse cómo utilizarlo en los 3 tiempos y van a aprender vocabulario. Y si sacamos las cuentas, un verbo a la semana, son 4 verbos al mes, son 48 verbos al año. Y 48 verbos al año es mucho, ¿bien? Porque si se van a aprender de una lista no se aprenden ni 5. Entonces es muy importante, para mí ese consejo es valedero porque les va a ayudar a aprender cómo utilizarlo en varios tiempos y aprender vocabulario, ¿ok? Aquí vamos a ver ejemplos de cómo aplicar la regla a los verbos regulares, ¿bien? Vean la primera parte. Como les comentaba, hay algunos verbos que terminan, perdón, a los que se les debe agregar en pasado simple, los verbos regulares ed, para transformarlos a pasado. Todos estos verbos que terminen en una consonante, bien, les podemos agregar una ed para transformarlos a pasado. Ejemplo, el verbo work, bien, que al final se le agregó ed, work it, bien. Cuando terminan en no debemos agregar otra E y poner la D. Simplemente agregamos la D y el verbo queda en pasado. Invite, invited. Ejemplos como el verbo study, que termina en una consonante que es la Y, pero en este caso, como no está precedida de ninguna vocal, se debe cambiar. Se cambia por una I latina y se agrega ed. El verbo pasa de study a studied. ¿Okay? El caso del verbo stop es un verbo que tiene al final una consonante, pero esa consonante, bien, está precedida de una vocal más otra consonante. Cuando tengamos esta peculiaridad en un verbo regular, lo que debemos hacer es debemos agregar otra consonante, duplicar la última consonante y colocarle ed, como vemos en el ejemplo del verbo stop. Bien, ¿qué pasa? De stop a stopped. Y le duplicamos la P, que era su última consonante. Bien, de esta manera aplicamos la regla para los verbos regulares y así transformarlos a pasado. Ahora, algunos ejemplos de verbos irregulares. Bien, vean, al inicio tenemos el verbo do, que pasa a did en pasado, ¿ok? Recuerden que did lo vimos en la conversación, pero como auxiliar aquí lo tenemos como verbo. Tenemos el verbo forget, ¿ok? Forgot. El verbo have, had. El verbo go, went. El verbo sing, sang. Y el verbo spend, spent. ¿Bien? Hay algo que debemos tomar en cuenta para estos verbos irregulares, y es que muchas veces hay unos compañeros que le dicen a los otros, no, mira, esto es muy fácil, los irregulares se escriben de una manera en infinitivo y de una manera en pasado. Bueno, sí, esa regla se podría aplicar para algunos, pero no todos tienen esa misma, digamos, concepción escrita. Por ejemplo, voy a escribir algunos acá, como este verbo, el verbo eat. Es un verbo irregular, ¿bien? Pero este verbo irregular no se escribe diferente en pasado, se escribe igual. Y su pronunciación es igual, hit, hit. ¿Cómo identifican que el verbo esté en presente o en pasado? Pues chicos, tienen que ver el contexto de la oración en la que esté escrito ese verbo. Y si ven que de pronto hay una expresión de tiempo que diga yesterday, last month, 2 years ago, last year, last weekend, que son expresiones que nos demuestran que eso sucedió en el pasado, ya sabemos que el verbo está siendo usado en pasado. Bien, eso con respecto al verbo hit. Pero también tenemos un ejemplo con el verbo el verbo read. ¿Ok? Este verbo es irregular y en pasado también se escribe igual que en presente.
Pero en este caso, este verbo lo que le cambia es su pronunciación. Ya no se pronuncia read, sino que se pronuncia como el color rojo. Red. ¿Bien? Entonces, no todo el tiempo se puede aplicar la regla de que se escriben diferentes y se pronuncian. No, no. Hay que estudiarlos y ver cuál es la regla que aplica para cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bien. Vamos a irnos a este chart que tenemos acá. Todos estos son verbos irregulares. Vamos a ver qué tal están de verbos irregulares. Bien, entonces ahí tenemos una lista donde los verbos están ya en pasado, bien, y lo que nosotros vamos a ver es el infinitivo de esos verbos, es decir, su forma base, su forma normal. Entonces aquí están los pasados y yo los voy escuchando en orden, participando a ver si identificamos estos verbos en presente. Ahí tenemos como ejemplo el verbo vote, que en infinitivo es buy, presente. Tenemos el verbo ate. ¿Cuál sería el presente del verbo ate? Eat. Correcto, ahí tenemos eat. Tenemos el verbo felt. Feel. Feel, correcto. Tenemos el verbo read. Ahí te lo dijo. Correcto, ahí tenemos el verbo read. Tenemos el verbo wrote. Right. Ride. Correcto. Tenemos el verbo saw. Sí. Sí. Tenemos el verbo sat. Sit. Sit. Tenemos el verbo took. Take. Take. Y tenemos el verbo wore. Were. Where, ¿ok? Entonces ahí tenemos, chicos, ejemplos de algunos verbos irregulares, ¿bien? Y si se dan cuenta, no podemos aplicar siempre la misma regla para aprenderlos. Algunos tienen una particularidad muy diferente de la otra, ¿bien? Nuevamente les quiero recordar, no es necesario aprendernos todos esos verbos, porque si de pronto, no, yo les voy a dejar un examen en el que hay una lista de verbos porque ustedes los pongan en pasado. Yo nunca lo voy a hacer, porque es que vean, uno no utiliza los mismos verbos, bien, en su cotidianidad, y ponerme yo a pedirles una lista de verbos inmensa, donde van a haber 50 verbos, de los cuales ustedes no van a utilizar en su cotidianidad ni 10, entonces es como hacerles un daño, ponerlos a aprender algo que no van a utilizar. Entonces es mejor que ustedes vayan seleccionando de su lista de verbos, hagan la de ustedes, busquen los verbos que en español ustedes saben que usan, caminar, brincar, saltar, comer, leer, estudiar, navegar en internet, chatear, cantidad de cosas, peinarse, y esos verbos son los que ustedes van a hacer su lista para poder aprendérselos, ¿ok? Bueno, ahora miremos la estructura gramatical que podemos utilizar para escribir las oraciones en este tiempo. Bien, en pasado simple, veamos la primera, las afirmativas, affirmative statements, ¿ok? Aquí tenemos este ejemplo de esta oración. Daniel traveled to Italy before COVID-19 situation, ¿ok? Esta es una oración afirmativa y cada color va a denotar la composición de esta estructura gramatical. Entonces, para hacer una oración afirmativa en pasado, bien, lo que primero ubicamos es el subject y el verb in the past, ¿ok? El sujeto más el verbo en pasado. Aquí tenemos traveled, que es un verbo regular que termina en una consonante seguida de otra vocal y otra consonante, y aplicamos la regla de duplicar la última consonante, que es la L, y ponemos ed. Bien. Después de haber colocado el verbo en pasado, pues colocamos el complemento. Si queremos colocar al final una time expression, la podemos colocar, muchachos. No hay ningún inconveniente, ¿ok? Pero en este caso, en este ejemplo, no cabría, porque ya ahí con la palabra before estamos dando de que antes de que sucediera esto, es decir, en pasado. Bien. Entonces recuerden, para las oraciones afirmativas, el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Bien, negative statements. Okay, we didn't do the homework last week. Ok, aquí ya la composición de esta oración es un tanto diferente. Bien, aquí primero ubicamos subject, auxiliar, and the verb. Bien, aquí en esta oración utilizamos primero el sujeto, después el auxiliar que debe ir acompañado de la negación. Bien, aquí tenemos la contracción que es didn't, pero si quieren pueden hacer la forma larga en este caso, que sería did not, ¿ok? Después de haber colocado
el auxiliar con la negación, debe venir el verbo, pero si se dan cuenta, en este caso, el verbo ya no está en pasado. El verbo se encuentra en infinitivo, es decir, en su forma normal. ¿Y por qué creen que esto está así, muchachos? ¿Quién tiene alguna idea, por favor? Que me... Por el auxiliar. Correcto, porque ya tenemos el auxiliar en pasado y él es el que trataría de transformar toda esta oración a pasado. Bien, entonces ya el complemento. Bien. The homework last week, perdón. Y miren que aquí sí tenemos ya una time expression. Last week, la semana pasada. Bien, entonces ya que utilizamos una expresión de tiempo para denotar que esta acción no sucedió en el pasado. Ok, let's go to the interrogative statements. Ya vamos aquí a la estructura de las oraciones interrogativas. Y miren este ejemplo. Did you work on activity 1, challenge 1? ¿Trabajaste en la actividad 1 del primer reto? Bien. Esta oración es una oración interrogativa. Y bien que aquí ubicamos las oraciones de las... ubicamos los componentes de esta oración de la siguiente forma. Ya es muy diferente a la afirmativa y la negativa porque aquí primero ubicamos ahora es el auxiliar. Bien, primero ubicamos el auxiliar, después ubicamos el sujeto o pronombre. Bien, aquí tenemos un pronombre que es you. Bien, y nuevamente el verbo. Recuerden el verbo en infinitivo. Siempre que tengamos el auxiliar, que solo va a ser en las oraciones interrogativas y negativas, el verbo debe ir en infinitivo. Después del verbo en infinitivo, ubicamos el complemento más el question mark. Bien, ubicamos el complemento de esta oración más el signo de interrogación. Aunque esta oración, si ustedes la colocaran toda buena, hasta aquí, sin el signo de interrogación, la oración quedaría mala, chicos. Deben colocar, cuando estén escribiendo en inglés, el signo de interrogación al final. No se les vaya a ocurrir esta idea que algunos se las he visto por ahí, que quieren colocarles, igual que en el español, signos de pregunta al inicio. Y eso no lo hacemos en inglés, solo se hace en español, ¿bien? Entonces, en inglés solo colocamos el signo de interrogación a final, ¿bien? Entonces, como vemos, esta es una pregunta de respuestas cortas, ¿ok? Eso quiere decir que la respuesta que se sugiere puede ser alguna de las siguientes. O yes, I did, o no, I didn't. Si lo hice o no lo hice. Entonces, estas son las dos formas que podemos dar respuesta a un tipo de preguntas en pasado que sea de yes, no questions. Bien, yes, I did, or no, I didn't. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda? Algo que de pronto no haya quedado claro con respecto a las estructuras, los usos y las reglas de los verbos regulares e irregulares. No, profe. ¿Todo claro entonces? Clarísimo. Sí, todo claro. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Y lo que vamos a hacer es un puntico de práctica. Tenemos estos dos, vamos a hacer el primero. Bien. El primer punto de práctica, vamos a utilizar todos los verbos que están en este primer párrafo, bien, que están resaltados en amarillo, los voy a resaltar. Vamos a colocarlos en pasado, bien, para completar todo este párrafo. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Cuando veamos que ese verbo esté acompañado de un not, quiere decir que esa es una oración negativa, tal como vemos en el ejemplo de la oración que voy a resaltar en verde. Bien, ahí está el verbo didn't, perdón, ahí está el verbo acompañado del auxiliar didn't call. Bien, entonces vamos a utilizar el resto de verbos en paréntesis para completar todo el párrafo. Dame un segundo, me faltó resaltar visit and listened. Entonces yo voy a iniciar leyendo el párrafo y ustedes me pueden ir dando los verbos en pasado y revisamos enseguida. ¿Listos? Ok. On Friday night, I waited for a phone call, but my girlfriend didn't call. I just Stayed at the home. Stayed home. Sorry. stayed home Stayed home, and I watched television. and watched television. Television. On Saturday, I visited
I Visited, no sé cómo decirlo. visited. Profe, es que es raro porque se supone que hay una especie de límite, no sé cómo decirlo, o sea. Sí, resulta que Entonces, watch. para Ajá. la pronunciación hay algunos verbos que debes hacerlo como una D, como una T, bien, y otros debes hacerlo como una I y una D. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, cuando nos toque la parte de pronunciación de los verbos y la parte de las preguntas de información con el pasado, ¿viste? Por ejemplo, este verbo watch, así está bien, pero termina con una I de watch it, bien, para que suene en pasado, porque si no quedaría como si estuviese en presente. Stay solo suena como una D, stayed, bien, y visited, bien, visited, queda como si fuese id igual, bien. Ok. ¿Listo? Bueno, vamos al siguiente. My friend Frank, we talked and Listened to music. listened to music. In the evening, he invited some friends over and we Cooked a great meal. I didn't work. didn't work very hard on Sunday. I Didn't study. didn't study at all. I just Walked walked to the mall and se la quedo debiendo. shopped, bien, and shopped. Recuerden, vean que shop termina en una consonante precedida de otra vocal y otra consonante, quiere decir que debíamos duplicar la última consonante y agregar ed. ¿Listo, muchachos? ¿Claro hasta allí? ¿Sí? ¿Sí, It's chicos? clear. Ok, bien. Vamos a parar hasta acá con el otro ejercicio. Vamos a dejarlo quieto porque quiero pasar a lo siguiente que es bastante importante. Bien, que es la actividad que vamos a hacer. Bien, la actividad se llama Telling Story. Bien, y esta actividad la van a hacer, oigan bien chicos, en grupos de 3. ¿Ok? En grupos de 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a diseñar? Van a diseñar una actividad en diapositivas. Bien, tomando el siguiente ejemplo. Este ejemplo lo tomé, las imágenes las tomé del libro Worldview, de una actividad inicial que hay en la Unit 20, bien, que se llama A Love Story, bien, pero es para explicarles lo que ustedes van a hacer. Bien, deben utilizar imágenes, ¿ok? Porque lo que ustedes van a hacer es decir una historia en esas diapositivas y la van a acompañar de los párrafos escritos que van a estar en tiempo pasado y del audio de la lectura de esos párrafos que ustedes van a hacer. ¿Por qué lo van a hacer en grupo de 3? Porque la diapositiva debe tener como mínimo el trabajo de tener como mínimo 3 diapositivas. Bien, lo que ustedes van a escribir por cada diapositiva debe tener soporte en imágenes y cada diapositiva debe tener un audio de la lectura de ese párrafo que corresponde a esa historia que ustedes van a decir. ¿Ok? ¿Cómo así? Como son mínimo 3 diapositivas, entonces cada uno se va a encargar de grabar el audio de la lectura del párrafo de la que le corresponda a cada uno. Miren en el ejemplo, yo tengo estas imágenes y coloqué solo el inicio del párrafo para darles un ejemplo. Bien, y yo me grabé como si yo fuera el que está leyendo esta parte de la historia y después otro compañero va a continuar con el párrafo siguiente, él grabándose en esa parte. Bien. Once a sad man left his house and started to walk down the street. That night it was dark and... Bien. Entonces, ¿cómo pueden grabar ustedes ese audio directamente del computador? Pues es muy fácil. Voy a salirme de la diapositiva. Bien. Y se pueden ir acá a insertar multimedia, audio y grabar audio.
ahí les aparece enseguida grabar sonido. Ustedes simplemente le dan clic al botón que es el rojito de grabar y graban, ¿ya? Lo que ustedes deseen grabar. Ahí está grabando este ejemplo. Yo digo aceptar, me aparece enseguida la pista, la coloco acá, voy a colocar nuevamente la diapositiva para que vean que ahí está. Bien, y lo voy a reproducir. Y graban, ¿ya? Lo que ustedes deseen grabar, ahí está grabando este ejemplo, yo digo, ok, y cada uno graba la reproducción del párrafo que le tocó. Bien, entonces es muy sencillo, pueden trabajar esta diapositiva, alguien se encarga de colocar las imágenes y trabajan los párrafos cada uno. Entonces, la primera persona toma la diapositiva y graba el primer párrafo y se la envía por correo al otro compañero. El otro compañero que le tocó el segundo párrafo, que en la segunda diapositiva, graba ahí desde su computadora, graba el segundo audio. Y el otro le pasan la diapositiva ya con el primero y el segundo para que grabe el último. Y esa diapositiva, muchachos, la van a compartir la van a compartir en, denme un segundo, voy a mostrarles dónde. Vamos a compartirla en una actividad que les voy a colocar en plataforma. Bien, voy a irme al navegador, denme un segundo. Bien. Y aquí estamos, ¿están viendo la plataforma, sí, muchachos? Sí, profe. ¿Listo? Señor. Les voy a colocar una actividad, bien, en la unidad 19, en la parte de abajo de Learning Outcomes. Ahí debajo de Learning Outcomes les voy a colocar la actividad que se va a llamar Telling a Story, bien, para que ustedes puedan cargar esa diapositiva, bien, que la suba uno solo de ustedes, uno solo del grupo, y que dentro de la diapositiva estén los nombres en la parte inicial de cada uno de ustedes. Yo la descargo y le doy la calificación de cada uno. El plazo que vamos a tener para realizar esa actividad, muchachos, va a ser a partir de hoy 8 hasta el próximo día 15. Va a tener 8 días para hacer esa actividad. ¿Ok? Voy a habilitar hoy mismo cuando terminemos la clase de la actividad para que tengan plazo hasta ese día 15, hasta las 12 de la noche, de subirla allí al campus. ¿Listo, chicos? Listo, profe. ¿Estamos claros todos, sí? Sí, señor. Bueno, listo, chicos. Muchísimas gracias a todos por haber estado presentes el día de hoy. Entonces, ya solo queda que yo apenas tenga la grabación, la subo a YouTube y les comparto el link por el grupo. ¿Listos? Bueno, profe, gracias. Ok, muchachos, Dios los bendiga a todos. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Igual, Hasta profesor, que luego, pase una profesor, excelente igualmente. noche. Bye bye. Hasta luego, profesor. Ok, hasta luego, Noel.